Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos videos. El día de hoy tenemos el canal de Oscar Mel. Como podemos ver, este canal tiene más de 254,000 suscriptores. Es un canal que me llama mucho la atención debido a que se dedica a hacer una recopilación de fotos, de videos que le sorprenden, que le llaman mucho la atención. Mayormente son de construcciones, pero en general cualquier foto que le llame la atención la pone en alguno de sus videos. Sus videos son tematizados. Por ejemplo, si va a hablar solamente de puentes colgantes, pues solamente habla de puentes colgantes. Si va a hablar de estructuras, de construcciones, de casas, etcétera, solamente habla enfocado acerca de esa temática. Sube videos aproximadamente 2 por semana. La verdad es que sus videos requieren mucha investigación, requieren ayuda de su comunidad, es decir, de todos ustedes que están viendo este video, porque supongo que si tú estás viendo este video es porque conoces a Oscar Mel, si no, no estarías viendo este video. Supongo que le han de llegar fotos a través de su correo, a través de su cuenta de Facebook, a través de su cuenta de Instagram, fotos que quieren ustedes que ponga en diferentes videos de diferentes temáticas, etcétera. Se dedica básicamente a balconear, por así decirlo, a muchas personas, a muchas construcciones, y yo creo que es un canal bastante entretenido. Vi algunos de sus videos y me parecieron muy entretenidos. Como podemos ver, no son videos bastante largos, en promedio 10-12 minutos de duración por video. Su promedio de visitas anda rondando de las 30,000 a las 60,000 visitas por video, va dependiendo de qué tan bueno esté el video y sobre todo qué tan bueno están las imágenes. Vamos a ordenar su video por más popular. Como podemos ver, tiene 2 años que fue creado, tiene 5.3 millones de vistas y se llama Cuando no contratas a un arquitecto. El que le sigue tiene 3.1 millones de vistas. Como podemos ver, es la verdad muy creativo en la temática de sus videos. Es de verdad muy creativo y sobre todo les digo, tiene que tener mucha investigación y mucha ayuda de los suscriptores para hacer estos videos. Si los ordenamos por videos más antiguos, vemos que su primer video fue creado hace 8 años. Como podemos ver, se llama La Voz Oficial de los Tamales Oaxaqueños. El que le sigue fue creado hace 5 años. Desde hace 5 años que empezó a subir contenido y pues no ha parado hasta el día de hoy, y es por eso que tiene la audiencia que tiene, la comunidad que tiene, el respeto por él de su comunidad. Se lo ha ganado a base de esfuerzo, a base de sacrificio, a base de constancia, es decir, no se lo ha ganado de la noche a la mañana. Hay que tener mucha creatividad para hacer estos videos, hay que estar muy constante investigando. Entonces muchas felicidades a Oscar Mel por su canal de YouTube, la verdad muy interesante, muy entretenido. Nos vamos aquí a Social Blade. Ya saben que esta información es totalmente pública, la puedes encontrar tú en socialblade.com. Como podemos ver, este canal tiene más de 344 videos subidos. Digo más porque es posible que haya borrado alguno. Tiene más de 254,000 suscriptores. A lo largo de lo que lleva arriba este canal tiene más de 78 millones de reproducciones. Se unió el 31 de mayo del 2009. Este canal rankea en Estados Unidos, es el 21,961 en el rango de Estados Unidos. Tengo entendido que Oscar Mel es de aquí de México. No sé si vive en Estados Unidos o solamente puso en YouTube que el canal es de Estados Unidos. Si tú sabes esa información, por favor déjamelo saber en los comentarios. Como podemos ver, en los últimos 30 días tiene más de 2,658,000 reproducciones, un 18.3% menos que el mes pasado. En el mes pasado la verdad sí le fue bastante bien. En este mes de igual forma también le está yendo bastante bien, pero no tanto como en el mes pasado. Un 18% menos que el mes pasado es algo. Social Blade nos dice que está ganando desde $664 el mínimo a $10,000 el máximo. Ya saben que yo nunca le tomo importancia a estas cantidades que Social Blade nos dicen, pero por si alguno sí, ahí le está el dato. Voy a sacar la calculadora, la confiable calculadora, y vamos a anotar 2,658,000 reproducciones. En este caso las voy a dividir entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. Las divido entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas. El CPM para los nuevos en este canal es el costo por cada 1000 reproducciones, es decir, los anunciantes pagan por cada 1000 veces que se muestran los anuncios, los comerciales en nuestros videos. ¿Y cuál es el CPM? O sea, ¿cuál es ese número? Bueno, pues la verdad nadie lo
lo sabe, solamente el administrador del canal o Oscar Mel tienen ese dato especial, tienen ese dato correcto, pero se puede deducir. En este caso yo creo que la audiencia que ve mucho este contenido es audiencia que proviene de aquí, de México y de toda Latinoamérica. Obviamente también hay personas de Estados Unidos que les gusta consumir este tipo de contenido, pero en su mayoría yo creo que hay gente de aquí de México y de toda Latinoamérica. Por lo tanto, yo creo que no es un CPM bastante alto, me atrevería a decir que anda rondando desde los 2 a los 4 dólares. Lo voy a dejar en 2.5 o 2.75 dólares por cada 1000 visitas. Entonces lo voy a multiplicar por 2.75 por cada 1000 visitas. Nos quedaría la cantidad de 3.654 dólares por los videos que hace Oscar Mel. Como les digo, más de 2.658.000 reproducciones. Es muy fácil conseguir 3.654 dólares si es que tiene un CPM de 2.75. Claro que puede ser más. Si sería más, pues elevaría más la cantidad de dinero ganado. Puede ser menos, también me podría equivocar y posiblemente esté generando menos dinero. No estamos tomando en cuenta si es que posiblemente las hace, colaboraciones con marcas, asociaciones con otros youtubers, que posiblemente esté monetizando otras redes sociales como Instagram, como Facebook. No estamos tomando en cuenta nada de eso, solamente los anuncios que aparecen aquí en YouTube. Si eres de otro país, ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local, 3.654 dólares. Por favor, si eres tan amable, déjamelo saber en los comentarios cuál es esa conversión. 3.654 dólares convertidos a pesos mexicanos nos da la cantidad de 73.169 pesos mexicanos, que es lo que posiblemente está generando Oscar Mel con su canal de YouTube en los últimos 30 días, porque ya saben que YouTube paga mes con mes. Déjame saber en los comentarios qué es lo que opinas acerca de esta cantidad. ¿Tú piensas que es mucho? ¿Tú piensas que es poco? Todo eso déjamelo saber en los comentarios, yo los estaré leyendo. Sería todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu like, si no fue así, déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.